Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, ahora sí vayamos a la Biblia, Génesis capítulo 12. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios, hermanos? Amén. Bien, Génesis capítulo 12, hermanos. Versículo 5. Dice: tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar, o sea, en Siquem. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. La tienda quedaba al occidente de Betel. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Amén. Le doy la gloria a Dios por este pasaje y oro para que toda resistencia espiritual a esta palabra sea anulada. Amén. Póngase de pie y vamos a orar, hermano. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, atamos a los demonios, Señor, que quieran interferir con esta palabra. Hermano, ayúdame a orar. Nada ni nadie se va a interponer con esta palabra. Oraciones contrarias, Señor, ahora la desautorizamos, Padre. Atamos al poder del diablo a través de los brujos, de los hechiceros. Y esta palabra, Señor, como siempre, correrá y será glorificada en el nombre de Jesús. Y levantamos un poderoso aplauso al Señor, hermanos. Bien, gloria al Señor. Yo sé que este pasaje es muy familiar para muchos, hermanos. Pero hoy Dios trae una gran revelación y aplicación, porque sin proponérmelo, creo que es la segunda parte del mensaje del domingo. ¿Cuántos fueron bendecidos con el mensaje del domingo, hermanos? Así que como no me lo he propuesto ni he hecho esfuerzo humano por cuadrar el mensaje del domingo con el de hoy, entonces yo creo indudablemente que Dios tiene la mano metida en este pasaje, en este mensaje para la iglesia. Amén. Vamos a darle un grande aplauso al Señor, hermano. Bien, en los últimos versículos del capítulo 11, no lo vamos a leer todo, pero simplemente ubíquese. En los últimos capítulos en los últimos versículos del capítulo 11, solamente leeré la última parte. Dice que fueron los días de Taré 205 años. Hermanos, ¿cuántos quieren vivir 205 años, hermanos? Y dice que murió Taré en Harán. Bien, Taré era el padre de Abraham. Estaban en Harán, mucho más al norte de lo que es hoy Tierra Santa, Israel. En el capítulo 12, presta atención, en el capítulo 12
está el llamamiento de Abraham. Quizá usted empieza a preguntarse, ¿qué relación tiene una cosa con otra? ¿Qué relación tiene la muerte del papá de Abraham con el llamado que Dios le hace a Abraham? Usted lo va a escuchar a lo largo de este mensaje. Y es la misma relación que hay entre el llamado que Dios nos hace y lo que tenemos que morir a diario. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Creo que va a ser el mensaje de hoy. A propósito del fuego extraño del domingo, yo creo, hermanos, sin ninguna duda, que esta es la continuación del mensaje del domingo. Nosotros los cristianos, digámoslo así, los creyentes, estamos muy propensos a entre comillas, a reclamar, a presionar a Dios por las promesas. ¿Cuántos dicen amén o ay, ay, ay? Gloria al Señor. Somos muy propensos a eso, ¿verdad? Pero quiero decirte algo. No hay promesa si no hay muerte, hermanos. ¿Cuántos lo reciben, hermano? Creo que por allá va el mensaje. Nótese que algo tuvo que morir en Abraham. Y viene enseguida y Dios llama a Abraham y le promete que será una gran bendición y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿A cuánto les agradan las promesas de Dios? Dígale al hermano, sin muerte no hay promesa. Hay ciertas promesas, ¿verdad? Ahí está el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La vida eterna. Él murió por nosotros, hermanos. Hermano, así funciona Dios. A veces queremos que Dios nos bendiga como sea. Y Dios no funciona así. A Dios le gusta la muerte, hermanos. Literalmente a Dios le gusta la muerte. Muerte física y muerte espiritual. Tan es así que este mundo se va a morir. Este mundo va a ser cambiado. Este mundo va a ser destruido por fuego. Porque es la única manera que Dios haga cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Dios está hablando de muerte, ¿verdad? Allá también fue el capítulo anterior, el domingo anterior. Obviamente, muerte a cosas, muerte espiritual, muerte al yo, al egoísmo, es donde quiero llevar el mensaje, inclusive el del domingo. Jesucristo, hermanos, creo que es un gran ejemplo de esto que estoy diciendo. Miren, Jesús sabía que iba a morir, hermanos. Él lo sabía y se lo venía diciendo a los discípulos no creían. Por eso encontramos algo que Jesús dice, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días, hermanos. Jesús estaba hablando literalmente. Él sabía que Dios iba a destruir ese cuerpo, hermanos, pero luego lo iba a levantar de entre los muertos. Nos gusta, quiero resaltar esto, el tema de las promesas de Dios, y nos gusta cuando Dios nos da una palabra en el pasado y al poco tiempo dejamos de orar por esa palabra. Pero nunca queremos morir a las cosas que Dios nos ha dado. ¿Cuántos Dios les ha dado palabra en este lugar? Yo creo que más vale que empecemos a morir desde ya. Porque solamente así, mis amados hermanos, se pueden dar esas condiciones. Porque hay muchas promesas que son condicionales, hermanos. La mayoría de las promesas de Dios son condicionales. La gran mayoría. El pasaje que usted acaba de escuchar es un reflejo de nuestra vida. En el capítulo 12 de Génesis, ¿qué veo yo que es Harán en nuestra vida? ¿Qué veo yo que representa Harán para nuestra vida? En pocas palabras, todo lo que tiene que morir en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermano? Y lo voy a decir más específicamente.
En el versículo 1, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra. Te recuerdo que Abraham tenía 75 años cuando Dios le dice esto, hermanos. ¿Usted sabe lo que es para un anciano dejar la comodidad de una finca? ¿Saben ustedes que los campesinos de los pueblos se mudan para una ciudad y son más propensos a enfermarse, a morirse más temprano? Porque no están acostumbrados a ese cambio, hermanos. Y viene Dios y le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Número 2, y de la casa de tu padre. 3 cosas tenía que dejar Abraham. Y creo que lo peor, hermanos, no sé si para usted esto es grave. Yo creo que lo peor era que Dios le dijo a Abraham, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. O sea, Abraham quedó en ascuas. Abraham quedó en incertidumbre. Dios no le dijo cuál tierra. Yo no escuché nada, hermanos. O sea, hermanos, yo creo aquí que una de las cosas que Dios quiere hacernos morir en nosotros se llama la seguridad. Queremos tener la garantía de cosas. Eso no es fe. Fe es creer a la palabra de Dios. Eso es fe. La palabra de Dios. Y me gusta porque Dios no le dijo cuál tierra le iba a dar a Abraham. Simplemente tenemos que creer. Dios aún no ha cambiado. Otra de las cosas, y es la más grande, que Dios le dijo a Abraham era que él quería ser su Dios. Miren cómo está relacionado la muerte, cómo están relacionados el dejar cosas y cómo está relacionado el que Dios quiere ser nuestro único Dios, hermanos. Esto para nosotros es un ABC, pero a veces en la vida práctica no demostramos que Dios es nuestro único Dios. Nos duele dejar un partido de fútbol. Nos duele dejar venir a la iglesia por ver un partido de fútbol. ¿Cuántos dicen ay, 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 hermanos? Nos duele, nos inquieta. A veces nos refrena una lluvia para venir a la iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Pero con lluvia íbamos a ver a nuestra novia. Yo no escuché nada, hermano. Llueve, trueno, relampaguee. Si el gobierno nos da un cheque para cobrarlo ese único día, ese día vamos, hermanos. ¿Cuántos dejarían de ir? ¿Y por qué con Dios somos así, hermanos? No es acaso que decimos que nuestro Dios es nuestro único Dios. Entonces yo puedo decir que hay cosas que todavía no han muerto en nosotros, hermanos. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermano? Ahorita viene el mensaje, no se preocupe. En pocas palabras, ¿a dónde quiero llegar con esto, hermanos? Yo creo que si Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, de tu familia, yo creo que lo que Dios estaba haciendo en Abraham era poner las cosas en orden. Dígale al hermano, Dios quiere poner las cosas en orden en ti. Dígaselo, por favor. Yo creo que ese es el centro del mensaje. Dios quiere poner cosas en orden, hermanos. Las prioridades tienen que ser correctas, hermanos. Dios no es, ¿cómo llamarle? Dios no se deja manejar a la fuerza. Dios no va a comer depresión si uno le dice, bueno, este año me voy a consagrar si tú me das esto y si tú me das aquello y si tú me das lo otro. No, a Dios le gusta que tú le entregues eso que tanto te cuesta dar, hermanos. Por eso es que a veces se refrenan cosas. Y con todo eso no dejaremos de pasar pruebas y problemas, porque Abraham fue un hombre probado. Hermanos, ¿a cuántos aquí les agradaría que Dios le pidiera el trabajo? A ver, levante la mano. Dígame un ay, ay, ay. ¿Cuántos le entregarían la suegra a Dios, hermano? Amén. Jesús David es el único que no tiene suegra. Oye, qué chévere, ¿no? Nos gustan nuestras seguridades. Casa, carro, beca, trabajo. ¿Qué tal que Dios te pida a tu esposo o tu esposa?
no para matarlo, no para que se muera, no. ¿Qué tal que Dios te pida a tu esposo para que vaya a predicar 6 meses allá al mundo árabe, a Corea del Norte? ¿Cuántos aceptarían ese desafío, hermanos? Miren, yo creo, hermanos, que esta fe de este hombre de 75 años era una fe inquebrantable. Porque si, miren, hermanos, los que no saben, Abraham era de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una región de pura idolatría. Yo no voy a ir más allá de lo que diga la Biblia, pero Abraham vivió en medio de una nación idólatra. No voy a decir que Abraham lo practicaba, pero hermano, a mí me llama profundamente la atención que Abraham, acostumbrado a esa cantidad de dioses, viene el Dios verdadero, le habla y dice: epa, Él es el Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos me están recibiendo el mensaje? Oiga, qué tremendo, hermano. Mire todo lo que ocasiona la muerte a las cosas. La muerte a las cosas nos habilita para escuchar más la voz de Dios. Miren, toda la vida nos pasamos procurando tener cosas en esta tierra y nada nos vamos a llevar, hermanos. Nada nos vamos a llevar. Nos llegamos a esta tierra sin nada, nos vamos sin nada. Y hay una gran preocupación en el hombre de tener cosas y tener cosas y tener cosas, hermanos. Quizás usted diga humildemente, se lo voy a demostrar. Quizás usted diga humildemente: yo no tengo casa, yo no tengo nada. ¿Qué tal que Dios te pida ahora mismo el celular para que se lo regales a un hermano que no tiene? ¿Cuántos levantan la mano y están dispuestos a darlo? A ver. Jonathan, venga para acá. No, déjalo allá. Bueno, gloria a Dios. Yo creo que cada uno miren, hermano, simplemente estoy hablando algo pequeño, hermanos. Y no vamos ahora a sacarle, ni aquí no sacamos celular, aquí no sacamos tenis Nike a la gente, hermano. Simplemente un ejemplo de cómo a veces nos aferramos a cosas y decimos que amamos a Dios. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermanos? Miren, hermanos, este era Abraham y Dios quiere que seamos como Abraham, hermanos. Abraham era un hombre entregado, 75 años, no importa. Y no es porque uno dice a los 75 años, y bueno, yo me voy a morir en 5, en 10, 15 años. Pero no era la mentalidad de ellos, de estos hombres de Dios allá. Dios quiere poner en orden las cosas. Y no es porque esta sea una iglesia donde la mayoría vive en estratos 6 y 7. Pero con todo eso, Dios nos está pidiendo cosas, y no te estoy hablando de cosas materiales para que las vengas a dar a la iglesia. Aunque si Dios te la pide, la tienes que dar. Ese no es el propósito del mensaje. Estoy hablando de todas aquellas cosas que están en el interior de nuestro corazón, de la cual no nos queremos desprender, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Miren, Dios le dijo una orden a Abraham. Una de ellas es: deja tu parentela. Él dejó su tierra, él dejó la casa de su padre, pero Abraham de entrada cometió un gran error y no fue capaz de desprenderse de su parentela. En ese tiempo estaba criando a un sobrino, máximo se tenía que traer a su mujer. Cumplió correctamente en dejar la suegra ya en Harán, pero se trajo al sobrino, hermanos. Y los que conocen la historia de Génesis saben todos los dolores de cabeza que le ocasionó a Lot. No se pierda este hilo. Ahora usted verá lo que hace Abraham, hermanos. Porque Dios sigue poniendo orden todo el tiempo en nuestra vida, hermanos. Abraham se trajo a Lot, hermanos. Ahora se dará cuenta de todos los problemas que Lot, su sobrino, su parentela le ocasionó por no querer a Abraham desprenderse de lo que Dios les estaba diciendo y ordenando. En el capítulo 12, hermanos, versículo 6. Dice, miren, hermanos, que fíjate cómo Dios respeta muchas veces cosas, hermanos. En esto quiero ser claro en esto. No es malo tener cosas, hermanos. Lo malo son que las cosas lo tengan a uno, hermanos.
Así que descanse tranquilo, hermanos. Respire profundo, hermanos. Mira lo que dice el versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, parentela, y a todos los bienes y todos sus bienes que había ganado, hermanos, y las personas que había adquirido en Harán, todo se lo trajo. Aquí está el recién casado, gloria a Dios. Y las personas que había adquirido en Harán, o sea, Dios le permitió que Abraham se lo trajera. Dios no dijo, quédate allá pelado. Yo no escuché nada. Dice aquí la Biblia, y las personas que había adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán. En tierra de Canaán estaban los cananeos, los heteos, los fereceos, todas esas naciones paganas, hermanos. Y a la tierra de Canaán dice que llegaron. Versículo 6 dice, y pasó a Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Ahora sí viene aquí el mensaje, hermanos. Presta atención. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo, aquí lo resalta, el cananeo estaba entonces en la tierra. Viene el versículo 7 y dice, y apareció Jehová a Abraham, hermanos, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí, ¿qué edificó allí Abraham, hermanos? Diga, un altar a Jehová que le había aparecido. Note esto, hermanos. Se muere el papá de Abraham. Se muere el papá de Abraham, símbolo de algo de la cual tengamos que morir, ya sea espiritual, en nuestros sentimientos, en nuestro algo tiene que morir en nosotros. Dios lo llama. Dios prueba su fe, ¿verdad? La fe va a ser probada. Aquí Abraham estaba siendo probado en la fe. Y dice que él sale de Harán y llega a la tierra a la cual él no sabía que Dios le iba a dar. Aquí viene un mensaje, hermano. Mire la poderosa enseñanza que hay aquí. Él dice que llega hasta Siquem, hasta el encino de More. La palabra Siquem significa nuca. Literalmente significa nuca, de la cual se deriva entre dos hombros, hermanos. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Qué representa la nuca en la Biblia, hermanos? El ser enseñado, hermanos. La nuca es la cerviz, ¿oyó? Cuando ustedes encuentran en Hebreos, que está bastante esa expresión, no sean duros de cerviz. La nuca es cerviz. Y esto nos habla de ser moldeable, de ser enseñables. En otras palabras, Abraham a los 75 años estaba siendo enseñado por Dios. Y Dios le estaba enseñando, hermanos. Oiga, hermanos, miren, ¿sabe por qué a veces rechinamos cuando vienen las pruebas? Porque no queremos ser enseñados por Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermano? Dígale al hermano, hay que ser enseñado por Dios. Todo tiempo, hermanos. Pablo también en su vejez siendo enseñado por Dios. Y a veces nos retorcemos porque Dios nos está enseñando. Y a veces cuando Dios nos está enseñando y nos corrige, muchas veces decimos, me he portado mal, Dios no me ama. Y es lo contrario. Dios te ama porque Él, a quien ama, lo corrige y lo disciplina, hermanos. ¿Cuántos lo reciben y le dan un aplauso al Señor, hermanos? Aleluya. Siempre este ser dardo del enemigo acusándonos, ¿verdad? Pero hermanos, gracias a Dios porque Dios nos corrige. ¿Cuántos están pasando por la corrección de Dios, hermanos? Es porque te ama, así de sencillo. Gracias a Dios por las correcciones. Yo también. Yo no me escapo de esto, hermanos. Aunque usted no lo crea. Entonces, viene y dice que, miren, Siquem significa nuca. O sea, Dios te quiere, hermano, vea, que no seas duro de nuca, duro de corazón, que seas enseñable. Pero también me dice
que llegó hasta el encino de More. La palabra More significa enseñanza. Gloria al Señor. Aquí está este pasaje completo. O sea, Dios permite cosas, mis amados hermanos, cualquiera que sea, la muerte de la mamá, cualquier cosa, cambio de trabajo, desempleo, es porque todavía Dios nos quiere enseñar, hermano, y no porque Dios te está castigando. ¿Cuántos lo reciben, hermano? Aquí lo dice bien claro, ¿verdad? More significa enseñanza, pero también significa lluvia, literalmente significa lluvia temprana, hermanos. Algo tiene que ver aquí con el Espíritu Santo de Dios. No lo pude investigar bien, pero aquí me dice lluvia temprana. Quizás podemos decir, hermanos, esos albores de la bendición, esos momentos donde Dios empieza a tocar corazones, pero no ves nada todavía. Dios nos quiere enseñar con esas cosas. A veces te llaman a trabajar y de repente no, ya no. Dios está empezando a derramar la lluvia temprana sobre ti, sobre tu vida. No te desanimes. Entonces miren por dónde va la evolución del pasaje. Y dice aquí, ahora sí viene el mensaje, ahora sí de verdad, de verdad. Ahora sí de veritas. Miren, hermanos, aquí viene algo que es tremendo. Y esto usted lo va a encontrar en grandes hombres de Dios como Abraham, todos los hombres de Dios en la Biblia. Moisés, Isaac, Jacob, Josué, eran hombres de altar. Hombres de altar. Donde iba Abraham, él edificaba un altar. No estoy hablando de tener una mesa. No estoy hablando de tener un cuadro de la Virgen o imágenes de santos o de ángeles. El altar es portátil, gracias a Dios, hermano. Porque el altar está en nuestro corazón, hermanos. Donde tú vayas será levantando un altar a Dios, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Altar portátil, hermanos. Miren cómo la tecnología está a nuestro favor. Abraham era un hombre de altar. Pero nótese que cuando Abraham levanta un altar, después que muere su padre, después que él es capaz de dejar su casa. No hay altar sin muerte, hermanos. El principal ejemplo se llama nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El altar representa que tú quieres poner a Dios en primer lugar, hermanos. El altar representa la consagración. El altar representa la adoración a Dios. Eso es lo que estaba diciendo Abraham. No me importa que me haya tocado dejar bienes o mi casa, mi papá, mi mamá allá atrás. Dios es primero, hermano. Por eso dígale al hermano, Dios es primero. Eso es lo que representa el altar. Poner a Dios de primero, en el centro de las cosas, hermanos. Abraham, a donde quiera que iba, construía un altar. Así era Moisés, así era Noé. Lo primero que hizo Noé después del diluvio no fue alegrarse, no fue salir a broncearse. Lo primero que hizo Noé después del diluvio fue levantar un altar. Yo creo que se nos olvida muchas veces esto, hermano. A veces nos abruma la necesidad, nos abruma la escasez, nos abruma el desempleo. Pero es un llamado que Dios está haciendo a esta noche a la iglesia. Tenemos que volver a ser hombres de altar. ¿Has levantado un altar hoy en este día? Te pregunto. Te estoy hablando de altar de oración, de agradecimiento, hermano. Todo hombre de altar es un hombre agradecido. Noé, lo primero que dice, Señor, gracias porque me salvaste, hermano. Dios no es castigador. Dios se complace en la misericordia. Lo que pasa es que cuando hay gente que persiste en el pecado, Dios manda juicio. Y perdone si me salgo un poco del tema, pero aprovechando que estoy hablando de Noé, miren, hermano, no nos cabe idea en la cabeza cuánta era la maldad en Noé, que Dios le tocó destruir la tierra con agua. Pero Dios todavía sigue siendo misericordioso, que permitió que unos cuantos se salvaran. Noé, sus hijos y las esposas de los hijos. Y por supuesto la esposa de Noé. 8 personas nomás se salvaron. En el arca representa a Jesucristo, hermanos. Dios tiene que ser primero. La iglesia tiene que volver a ser iglesia de altar. Esto representa la adoración. El altar no es, te estoy hablando de tu corazón.
El altar no es para quedarnos en las casas, para estar viendo televisión, noveleando, hermanos. No es para estar metido, perdiendo tiempo en las redes sociales, hermanos. Yo creo que vamos a cambiar ahora muchas cosas de las cuales Dios ha venido hablando hace mucho tiempo. Es porque tu vida tiene que ser un altar continuo a Dios, hermanos. Hasta aquí, hermanos, la película es hermosa, hermanos. Miren, hermanos, ¿cuántos aman de verdad a Dios? Levanten la mano, hermanos. Gloria a Dios. Se tiene que reflejar. Se tiene que demostrar, ¿verdad? Con una vida entregada, con una vida abnegada, se tiene que demostrar. Pero aquí viene algo que siempre el diablo va a querer hacer cuando una persona es un hombre de altar, hermanos. Y ahora sí viene el mensaje de verdad. Ahora sí. Aquí viene el mensaje. Hombres de altar. Aquí viene Abraham y levanta un altar. Y yo creo, hermanos, que este altar pudiera ser una simbología de decir: Señor, gracias porque me has enseñado. Voy a seguir caminando en las sendas que tú me digas. Y ahora viene, hermanos, mire, versículo, lo tengo aquí tachado, 8. Ahora aquí viene el mensaje, ahora sí. Y creo que es lo que el diablo está haciendo, hermanos, ha venido haciendo por siglos. Y creo que es lo que está pasando en la iglesia actualmente. Allí construyen un altar, no había problema con Siquem, no había problema con la planada de More, más o menos ese es el encino de More. Y viene Abraham en el versículo 7 y dice: levanta un altar de adoración genuino, hermanos. Versículo 8. Aquí está el versículo llave del mensaje, hermanos. Dice que luego Abraham, estando en Siquem, que significa el lugar de la enseñanza, el lugar de humillarse, de aprender, dice el versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, hermanos. Ni siquiera en Betel. Abraham se pasó de largo de Betel, hermano. Miren, hermano, algo ha debido pasar aquí y me late que tiene que ver con que él haya desobedecido de traerse a su parentela Lot. Porque dice que edificó un altar no en Betel. ¿Sabe lo que significa Betel? ¿Cuántos saben lo que significa Betel? Significa casa de Dios. ¿Sabe actualmente dónde está la casa de Dios, hermanos? Diga: mi corazón es la casa de Dios. Diga: yo soy la casa de Dios. Diga: yo soy el templo del Espíritu Santo. O sea, Abraham llegó a Betel, se pasó de largo y llegó a un monte. Dice que al oriente, hermanos, resalte la palabra oriente, hermanos. Algunos no se creen este mensaje, hermano. Algo le pasó al pastor. Ahora viene el mensaje. Dice que se pasó de largo, llegó a un monte que se llamaba, ahí dice el monte, no dice el monte. Dice que se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, no en la casa de Dios, sino en el monte que estaba al oriente de Betel, poniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. ¿Dónde edificó la tienda Abraham, hermanos? En la mitad. ¿En la mitad de dónde, hermanos? En la mitad de la casa de Dios. Jai significa ruina, basurero, lugar de escombros, hermanos. ¿Dónde plantó la tienda Abraham? En medio de la casa de Dios y en medio del mundo, hermanos. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Y edificó allí edificó un altar e invocó el nombre de Jehová. Yo no sé cuántos recibieron esto ya, hermano. Miren, hermanos, no es tanto comenzar, sino terminar. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Abraham, digámoslo así, empezó bien porque obedeció. No voy a decir que Abraham terminó mal,
pero sí quiero utilizar este pasaje para decir que algo se quebró en Abraham, que Abraham hizo mal. Abraham desobedeció trayéndose a Lot. Miren dónde tenía el primer altar. El primer altar Abraham lo tenía en el lugar correcto. ¿Sabías tú que ahora mismo, hoy miércoles, ¿qué hora es? 7:30. Hoy hay gente con el altar en el lugar equivocado? ¿Cuántos dicen amén o ay, ay, ay? Hay gente ahora que está en el altar equivocado, hermanos, que debiera traer el altar aquí, pero lo tiene entre Betel y Jai. Miren, hermanos, eso es una figura de lo que el diablo quiere hacer con la vida de muchos cristianos, hermanos. El diablo no le gusta la adoración genuina a Dios. El diablo siempre va a querer rodarse. Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham tenía que detenerse en Betel, en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Y viene Abraham y quiso experimentar, bueno, yo voy a seguir un poco de largo de la presencia de Dios para poner el altar donde a mí me parece, hermanos. Y creo, hermanos, que con todo el dolor hay que reconocerlo. La propia iglesia de Jesucristo, el altar de Dios, lo ha rodado hacia oriente y lo ha convertido en un basurero, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Al diablo le gusta la basura. Al diablo le gusta lo inmundo. Y el diablo siempre va a querer hacer que rodemos 1 metro a ver qué se siente estando adorando así por fuera de la casa de Dios. Por eso, hermanos, no permitas que las excusas te impidan venir a la casa de Dios. Así se empieza. Dios me comprende. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Y siempre, hermanos, miren, parece ingenuo. Dice, hermano, tan es así que sé que muchos han leído este pasaje y se lo han pasado de largo. Pero en este versículo hay una gran enseñanza para la iglesia. El diablo quiere convertir la adoración en la iglesia en un basurero. Y es lo que tenemos hoy en día en la iglesia en general. Gracias a Dios en esta iglesia no. Y no crean que nos vamos a escapar de las artimañas del diablo. El diablo está convirtiendo la predicación en la iglesia en un basurero, hermano. Nos parece normal, según ellos, muchas cosas en la iglesia. Y vamos a ver que ellos se pasaron 1 kilómetro de Betel. ¿Sabe dónde está Jai en la Biblia también? Los que han leído la Biblia. Está en el libro de Josué. Jai le fue problemático a Josué. ¿Sabes por qué? Porque Acán, ¿saben lo que pasó, verdad? Dios manda destruir a Jericó. Ellos vencen. Y en Jericó, Acán ve un manto babilónico, dice la Biblia, muy bueno. Excusas. Dios lo había mandado destruir. Dice que, alguien me ayuda, por favor, que también vio un lingote de oro y creo que 200 ciclos de plata, si no estoy mal. Excusas. No pudieron vencer en Jai. Se quebrantaron porque sabía que habían pecado contra Dios. En pocas palabras, descubren que Acán había hecho eso. Acán muere, parte de su familia, y Dios luego le da la victoria a Josué. Esa es la historia de Jai. Oye, Jai era escombros, era fácil de conquistar, hermanos. Miren, hay cosas en nuestra vida que son fáciles de conquistar, pero a veces el pecado en cualquiera de su forma nos impide hacerlo. Yo no escuché nada, hermanos. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque creo que hoy debe ser una oportunidad para Dios de revisar nuestro altar personal, de revisar nuestro altar de oración. Todavía Dios sigue siendo celoso, hermanos. Miren, hermanos, hoy realmente, hermanos, iba a predicar otro mensaje. Ayer lo preparé y estaba contento, pero hoy me cayó un desánimo, que sabía que ese no era el mensaje de Dios. Pero uno de los versículos, porque estaba en Santiago, con la cual me topé, era que el Espíritu nos anhela celosamente, hermanos. Oiga, hermano, yo le soy honesto, no había investigado mucho acerca de ese versículo.
¿Sabe lo que dicen otras versiones acerca de que el Espíritu nos anhela celosamente? Dicen otras versiones, aún lo busqué en el griego, la palabra celo significa envidia. Hermano, ¿el Espíritu Santo es envidioso? No. Estoy hablando de la actitud. ¿Cuántos han sentido aquí envidia alguna vez, hermano? Gracias a Dios esta iglesia es de ángeles, hermanos. ¿Ah? ¿Cuántas veces le has dicho a tú al hermano, qué celular bonito? Y por dentro, mejor lo debo tener yo. Pero algún día voy a tener uno como el de ella. Miren, hermano, simplemente estoy poniendo este ejemplo porque creo que el Espíritu Santo hace algo parecido, pero no en el sentido malo o negativo, sino que cuando tú recibes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo te dice, lo quiero tener a Él como sea. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Dios es celoso todavía, hermanos. Él te quiere tener a ti. Por eso, hermanos, Dios no acepta ídolos. Dios no acepta ídolos. Y hablar de los ídolos hechos de madera, de yeso, es fácil. Pero ¿qué hay de esos ídolos? Como una casa, como tu descanso se convierte muchas veces en un ídolo. Porque el descanso nos impide muchas veces congregarnos. Y el descanso no es malo. Quiero resaltar esto y que quede esto bien claro. Pero a veces, hermanos, siempre estamos teniendo una excusa y estamos rodando el altar de adoración que debe ser en Betel para quedarnos en dos aguas. A veces tenemos un pie en el mundo y tenemos un pie en la iglesia, hermanos. A Dios no le agrada eso. La iglesia, tristemente, hermanos, porque este pasaje creo que es para nosotros mismos. Tristemente la iglesia ha convertido la casa de Dios en dos aguas. En dos aguas. No se nota cuando una mujer es cristiana por el vestir. Yo no escuché nada, hermano. No se nota cuando alguien es cristiano por el hablar. No se nota cuando alguien es cristiano por los mensajes que envía por WhatsApp. Dígame amén o ayayay y me agacha la cabeza. ¿Por qué? Porque el altar lo hemos rodado y lo tenemos en la mitad para ser amables. No queremos ofender con los mensajes. Queremos ser políticos en los mensajes, llenos de promesas. Esta calle la voy a pavimentar. Te viene la bendición. Ese es el mensaje político que está inundando a la iglesia. Y sabes, todo altar que se ponga después de Betel, lo que va a traer es muerte, hermanos. Porque Dios nunca va a aceptar un altar por fuera de sus condiciones, hermanos. Ahora sí creo que estamos comprendiendo más el mensaje, ¿verdad? Algo tiene que morir. El altar tiene que ser muerte. No es que vamos a doblegar a Dios. A Dios no le vamos a dar a doblegar el brazo. Los ayunos no son para que Dios haga nuestra voluntad. Los ayunos son para conocer la voluntad de Dios y someternos a ella. ¿Y cuántas veces cogemos el ayuno y lo rodamos aquí a la mitad del campamento entre Betel y Jai, hermanos? Y creemos que con el ayuno Dios nos tiene que entregar cosas, cuando realmente lo que Dios quiere es nuestro corazón, hermanos. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, y nos estamos rajando en eso, la iglesia en general. Y más la iglesia de prosperidad en estos días, hermanos, que lo que está haciendo ha vuelto la predicación un basurero, hermanos. Y nos da miedo hablar, a los cristianos les da miedo hablar porque hay que respetar, porque se ofende el hermano. Suelte la palabra como Dios se la ha dado, hermanos, que tarde o temprano hace efecto, hermanos. Entonces creen que los que denunciamos los pactos en dinero estamos en herejía, hermano, en apostasía. Nos miran mal cuando uno dice los pactos no son de Dios, no son bíblicos. ¿Por qué, hermanos? Porque sin darnos cuenta edificamos un altar entre Betel y Jai. Porque el diablo quiere ver nuestras vidas así, como un basurero, hermanos. Miren, hermanos, perdonen si soy brusco, pero en un basurero se encuentran cosas buenas, pero es basurero. Ruina. Hay gente, hermanos,
que come literalmente de la basura. Hermanos, podemos tener excusas, pero hermanos, la dignidad del ser humano, hermanos, nunca Dios la va a quitar. Nunca. Dígale al hermano, hay que tener dignidad, hermanos. ¿Dónde está tu altar hoy? Piensa un momento, por favor. ¿Dónde está tu altar de adoración a Dios? ¿Está en el centro de la voluntad de Dios? ¿Lo rodaste 1 metro, 1 kilómetro o 50 centímetros? Puede ser atractivo, puede ser inofensivo, pero cuando uno se rueda 1 metro, hermanos, de la línea que Dios ha demarcado, siempre vamos a querer experimentar otro metro más. Miren, los que saben de física aquí, saben que cuando una persona gira, por ejemplo, yo no sé cómo llamarle, eso se llama movimiento, bueno, ¿cómo? No, bueno, no sé tanta terminología. Miren, cuando una persona, por ejemplo, tiene una cuerda con una piedra en el extremo, ¿verdad? Que gira, ¿dónde está la mayor fuerza para que se salga? En los extremos. Se llama fuerza, no sé si es centrípeta, centrífuga. Bueno, es. ¿Por qué? Porque la piedra está allá afuera y todo lo que se ponga hacia ese límite va a terminar saliéndose, hermanos. Va a terminar saliéndose. ¿Por qué digo esto, mis amados hermanos? Simplemente quiero llegar a esto. Hoy tenemos que revisar el altar a Dios, hermanos, de verdad. Que hoy salgamos de aquí, si rodamos el altar, eche para acá. Señor, perdóname, hermanos, todo en Dios hay solución. Vamos otra vez para la casa de Dios. Vamos a centrarnos, hermanos. Por eso les exhorto a que cuide los ojos, cuide la lengua, cuide los oídos, hermanos, el corazón, los malos pensamientos, hermanos. No salga a la calle a la topa tolondra, hermanos. Antes de salir, hermano, ore, Señor, guarda mi mente. Me voy a esforzar por guardar mis ojos, mis pensamientos. Esas cosas no se notan, pero sí la ve Dios, hermanos. Porque a Dios le interesa el corazón. Venir a la iglesia es fácil, pero ser iglesia no es tan fácil como venir a la iglesia. Hoy vamos a rescatar y vamos a restablecer el altar de adoración que Dios quiere. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermano. Ahí llegó la esposa de Antonio, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso de felicitación a los casados, hermanos. Muchas bendiciones. Miren, hermanos, estamos viviendo un tiempo donde decimos que tenemos a Dios, pero Dios no tiene nada en nosotros, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Sabe lo que es el altar? Es Dios agarrándonos todo, hermanos. Todo. Dígale, hermano, Dios te quiere todo. ¿Sabes cuál es la consecuencia de ir rodando el altar, hermanos? Pero antes quiero resaltar algo, hermanos. Como quiera que sea, Abraham restauró cosas, hermanos, porque no en vano dice el versículo 8 al final. Dice el versículo 8: y Abraham invocó el nombre de Jehová. ¿Para qué son los altares, hermanos? ¿Para qué te consagras a Dios, hermanos? Dígame. Diga, para que Dios sea glorificado, hermano. No es para que hablen de ti, hermanos. ¿Sabes por qué dice aquí que Abraham invocó el nombre de Dios? Porque ese debe ser el centro de nuestra vida. Que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, Dios sea glorificado. Esto aquí no está en vano. En el capítulo 11 hicieron un altar. Usted sabe después, ¿verdad?, que del diluvio a alguien se le ocurre la idea de hacer un altar llamado la Torre de Babel. La Torre de Babel
exalta al hombre. Humanismo es lo que se está predicando hoy en día, hermanos. Pensamiento positivo. Descubre el campeón que hay en ti. Pero la verdadera adoración exalta a Dios. No, hermano, dice aquí que Abraham invocó el nombre de Jehová. Pero ¿sabes qué? Abraham invocando el nombre de Jehová, le pasa a Abraham, ahora que no nos pasa a nosotros, hermanos. Abraham rodó, quiero resaltar esto, Abraham rodó el altar de adoración e invocó el nombre de Jehová. Y dice aquí la Biblia, hermanos, versículo 9. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermanos? Sé que es un mensaje un poco distinto, hermanos, pero sé que Dios les está hablando, hermanos. Sé que tienen la atención captada Dios, hermanos. ¿Cuántos me están siguiendo en el mensaje, hermano? Mira lo que viene el versículo 9. Abraham, miren la consecuencia de rodar un altar. Es más, el mensaje se llama entre dos altares. Le puse así, hermanos. Está el altar de Dios, o te consagras a Dios, o está el altar de este mundo que es un basurero. Este mundo es un basurero. No podemos estar teniendo el altar en medio de las dos, hermanos. O lo tienes en la casa de Dios o lo tienes en Jai. Ruinas. Mire el primer paso de Abraham. Rueda el altar, y quiero ser en esto incisivo y reiterativo. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Los que conocen un poco los mapas bíblicos, usted lo puede buscar allí en los mapas que tienes a su casa. En pocas palabras, Abraham, usted se ubica en Israel. El desierto del Negev está hacia el sur de Israel, apuntando hacia el sur. ¿Qué se encuentra? Más todavía, ¿qué se encuentra, hermanos? Sencillo, hermano. Por ahí lo escuché. Egipto. ¿Sabe lo que significa Egipto, verdad? Vale, el mensaje está muy sencillo. Mundo. Mire lo que viene después. ¿Qué viene allí? ¿Qué tiene por título allí en el versículo 10? ¿Qué tiene por título? ¿Ah? Abraham, ¿en dónde? En el mundial. Oiga, 75 años y en el mundial. Abraham en el mundo, hermanos. ¿Todo por qué? Por haber rodado el altar 1 metro, hermanos. Yo no voy a leer todo esto, pero ¿sabe lo que le pasó a Abraham, verdad? En Egipto. Casi lo matan. Mintió o medio mintió y casi le quitan a la mujer. Ahí lo dice, ¿verdad? En el versículo, por ahí está, hermano. Versículo 12 dice, y bueno, vamos a leer el versículo 11. Aconteció que cuando Abraham estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, miren, hermano, las consecuencias de no estar definido por Dios. Dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora que conozco que eres mujer de hermoso aspecto. O sea, Sara era hermosa. Versículo 12. Y cuando te vean los egipcios, dirán, es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Miren por dónde va la historia ya, hermano. ¿No se parece eso muchas veces a la historia nuestra, hermano? Bueno, yo creo que estamos a tiempo. Vamos a devolver ese altar a la casa de Dios, hermanos, porque si no, lo que nos va a deparar es ruina. ¿Cuántos le aplauden al Señor por esto, hermano? Eso es lo que le gusta al diablo, hermano, corromper a la iglesia, corromper a la gente, hermanos. Aquí Abraham estaba ya en Egipto, hermanos. Y miren, hermanos, ¿por dónde vamos? En el capítulo 13, hermanos. Esto sí está bueno, hermanos. Miren por dónde va la historia, hermanos. En el capítulo 13,
¿Qué dice de título, hermanos? Abraham y Lot, ¿qué? Se separan. Abraham y Lot, ¿qué? Dígalo fuerte, hermano, diga, se separan. Miren, Abraham había aprendido la lección, hermanos. Miren, no importa, yo no sé en qué lugar está tu altar ahora. Espero que lo devuelvas al lugar donde Dios te ha dicho y aprendamos la lección. Porque este énfasis habla de que Abraham y Lot se separan. Porque Abraham no se ha debido traer a Lot. Por supuesto, ya yo sé lo que me va a decir. Yo no voy estoy hablando, hermanos, como cualquier persona. Yo sé el propósito de Dios con esto, hermanos. Pero también hay aquí una dosis de desobediencia. Lot empezó a tener ganados como Abraham. Los pastores de Lot se empezaron a pelear con los pastores de Abraham. Y Abraham le dice: ¿sabes qué, Lot? Vamos a arreglar las cosas. Yo te crié como si fueras mi hijo. Te has engrandecido. Escoge tú. Y dice aquí la Biblia, versículo 10, hermanos. Dice aquí la Biblia que alzó los ojos Lot y vio a toda aquella llanura del Jordán, hermanos. Miren toda la inmundicia a veces que entra por los ojos, hermanos. O sea, la decisión de Abraham fue sensual y fue carnal, hermanos. Porque dice que vio toda aquella llanura del Jordán, que toda ella era de riego como huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda esa llanura, y se fue Lot hacia el oriente, Dios mío. Y se apartaron el uno del otro. Y Abraham habitó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo tiendas, hermanos. ¿Usted sabe lo que es eso? Lo mismo que Abraham, hermanos. Abraham puso un altar en la mitad. Y con el tiempo fue al desierto del Negev. Y después Egipto. Es la misma película de Lot y la misma película para nuestra vida. Siempre estamos rodando el altar a las cosas que nos parecen, a nuestra propia opinión, y eso es ser altivo y prepotente. Y dice que él fue poniendo su casa hasta llegar a Sodoma. Hermano, usted sabe la historia de Sodoma y Gomorra. Dios le tocó destruir a Sodoma por la inmoralidad sexual que allí se vivía. Tanta inmoralidad había que querían violar a los ángeles que iban a sacar a Lot, hermanos. Jesús lo dijo bien claro, como en los días de Lot, así sería la venida del Hijo del Hombre. Homosexualismo rampante hoy en día, lo que estamos viendo. Excusas, ideología de género. Esto está aconteciendo delante de nuestros ojos. Y la iglesia tiene que volverse al altar que Dios quiere. No quiero, obviamente no voy a hablar sobre esto. A donde quiero llegar, hermano, miren por dónde va el llamado de Dios que le hizo a Abraham. Ya en el versículo 18 del capítulo 13, Abraham recapacita, hermanos. Abraham se separa de las malas amistades. Yo no escuché nada, hermano. La Biblia dice que las malas amistades corrompen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si es posible, hermanos, y tienes amigos en tu trabajo, y tienes amigos en tu vecindario que te están haciendo rodar el altar, apártate de ellos. Yo no escuché nada. Compañeros en el colegio que te están haciendo enfriar, apártate de ellos. Yo no estoy diciendo que no les vas a hablar. Yo no estoy hablando de eso, porque hay que hablarle de Cristo y ganárnoslos para Cristo. Lo que estoy hablando es esa intimidad que a veces nos envuelven en sus conversaciones y uno termina riéndose de los chistes y de las cosas tontas que dicen allá afuera y terminamos contaminándonos, hermano. Eso es santidad. Abraham se separa de las malas conversaciones como era Lot. Apártate, hermanos, los que tienen aquí Facebook. No sean ilusos. Ustedes no tienen 1000 amigos, hermanos. Bájase de esa nube, hermano.
¿Quiénes tienen aquí 1000 amigos en la vida real, hermanos? Voy a ver cuántos me están siguiendo. Detrás de eso está cualquier cantidad de contaminación, porque cuando entras al muro ves toda la porquería que ponen, hermano. Y aunque la pase rápido, dígame ay, 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 hermanos. ¿No es que quieres tener 1 millón de amigos? Como dice la canción, para poder cantar. No, hermanos. Imagínense, si hay amigos tan cerrados que es difícil a veces. Tener amigos es una bendición, pero no es que tengas 1000 amigos. Aféctalos entonces con lo que tú has aprendido de la palabra. Dice en el versículo 18 del capítulo 13 al final. Dice que Abraham pues removiendo su tienda, al fin, gloria a Dios. Dígale al hermano, hay que remover la tienda, hermano. Vuélvete al altar de Dios, a la casa de Dios. Vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Hebrón era una tierra fértil, de muchas aguas, una tierra que producía buenos frutos, hermanos. Y aquí veo yo que Hebrón representa la comunión con Dios, hermanos. ¿Cuántos se van a volver a la comunión con Dios de ahora en adelante, hermanos? Vamos a darle un aplauso al Señor, hermanos. Y mire lo que dice el versículo 14. A Lot lo cogen preso en el mundo, hermanos. El mundo es para dejar preso a la gente. Sodoma y Gomorra tienen esclavizado a la gente, hermanos. Aquí Abraham rescata a Lot, que también es una figura del arrebatamiento de la iglesia, hermanos. Y usted sabe lo que viene después, hermanos. Dios le promete un hijo, y más adelante Dios, por la educación que Abraham recibió, al final del capítulo 18, Abraham se convierte en un poderoso intercesor. Abraham logra sacar a punta de oración a Lot. Se lo roban a Lot. Hermanos, todo sacerdote tiene que elevar oraciones a Dios, hermanos. No podemos decir que somos hombres de altar si no somos hombres de oración. ¿Altar para qué? ¿Altar a quién? Si el sacerdote lo que significa es eso, alguien que se pone a la brecha, a la mitad, a favor del pueblo, hermanos. Miren, hermanos, las cosas cada vez más que uno ve noticias se están complicando, hermanos. La propia iglesia de Jesucristo ya entró en la recta final de apostasía. Esto lo dijo el apóstol Pablo, que primero vendría la apostasía y luego se manifestaría el hombre de pecado. Pero antes de eso sería quitado de en medio el que lo detiene. El Espíritu Santo primero. Y con el Espíritu Santo la iglesia. Estos tiempos son tiempos de consagración, hermanos. La iglesia misma se va a llevar una sorpresa. Así como se llevaron la sorpresa las 5 vírgenes insensatas. No atendieron la voz de ahí viene el esposo, ahí viene el novio. Estos son tiempos de consagración. Los nuevos que nos están acompañando, es tiempo de correr porque la segunda venida de Cristo está cerca. Dios te va a empezar a pedir cosas, hermano. No sé si materiales, seguramente. A Dios no se le escapa nada. Dios te va a empezar a pedir aquí a mucha gente tiempo para que estés con Él, para que te congregues más, para que sirvas en la obra de Dios. Si es que verdaderamente quieres ser un hombre de altar. Los hombres de altares obedecen a Dios. Los hombres de altares le entregan a Dios todo, hermanos. A Abraham no le importó nada de Abraham era rico. Después que se vino, Dios lo volvió más rico todavía, porque él se vino con los ganados, con los esclavos que tenía. Y no es porque estamos ahora buscando aquí las riquezas, hermanos. Que Dios guarde a este sector si se están metiendo los ladrones. En serio. Vamos a orar. Ojalá sea algo de práctica, hermano. ¿Cómo es que se llaman? ¿Cómo? Simulacros, hermano. Vamos a orar en esta mañana. Los juicios venideros no son un simulacro, hermanos. Vamos a consagrarnos más al Señor. Yo quiero, hermanos, que hoy haya toda sinceridad en la iglesia. Y quiero pedirles el favor, que con toda humildad, aquellas personas que
que saben que han rodado el altar y quieren más consagración, pasen adelante, hermanos, por favor. Personas que se la pasan perdiendo el tiempo aún de cristianos, pasen adelante, hermanos.